Buenos días a todos. Primero de todo, agradecer tanto a la vicerrectora como al subsecretario de Ciencias del Deporte como a la decana su presencia en este evento. Y me gustaría también agradecer, pues, un poco principalmente al Consejo Superior de Deportes, pero también a la Facultad de, de comillas, y a otras empresas, entre las que podemos destacar Quick Sport, la que podemos destacar Cron Nutrition o San Benedetto con sus diferentes variantes que han patrocinado y que permiten que se realice este evento. Brevemente, yo voy a hacer una charla un poquito diferente. Yo voy a contar, porque pensaba que era necesario saber un poco qué es la red Namud, qué objetivos tiene y qué propósitos tiene. Yo creo que al final siempre hay un camino que recorrer y el camino tiene que empezarlo alguien, y en este caso fue el profesor Raúl Domínguez, que creó esta red en 2023 en la Universidad de Sevilla. A continuación, como se ha mencionado anteriormente, pasó a la profesora o la lideró la profesora Liliana González de la Universidad Complutense, y este año pues recae a mí y en la Universidad Pontificia de Comillas. Ya no sabremos qué pasará el año que viene, porque nuestra idea es un poco que esta red sea itinerante y que vaya pasando de un sitio a otro, creciendo, que es un poco el objetivo. Por mencionar un poco los logros que se han hecho en la red, pues esta red, como hemos dicho antes, primero tuvo que crear un camino, y en este camino se tuvieron que establecer cuáles eran las prioridades, en qué iba a consistir o cuáles iban a ser los principios. Entonces, lo que se estableció es que tenía que tener un carácter investigador, que tenía que ser profesional y generar eventos que pudieran dar a conocer esta evidencia científica, como son los congresos, y luego que era muy importante que tuviera un carácter divulgativo. Yo precisamente pues de redes sociales sé muy poco, pero sí que entiendo que es necesario este carácter divulgativo. Y todo esto que tuviera un vínculo, que tuviera una diana y un fin, que es aumentar el conocimiento en la nutrición de la mujer deportista. Poco por mencionar que se ha ido haciendo cada año. En la primera edición participaron 16 universidades. Se creó la web de Namud, que permite un poco ir incorporando toda la información, todos los nuevos miembros, todos los proyectos y toda la evidencia científica que se genera desde la red. Se crearon todas las redes sociales que tenemos y se realizó una publicación JCR. Ya sabemos que una de las patas de esta red es la generación de evidencia científica, y en este primer año ya se estableció una propuesta de realizar un congreso, ¿vale? Por mencionar un poco a los que nos gusta o los que nos interesa la evidencia científica, se publicó una revisión sistemática en una revista de alto impacto, como Nutrition Reviews, que ya solamente en el año 2025 tiene 20 citas y tiene un factor FWCI de 15,94. Quiere decir que ha generado bastante relevancia dentro de su campo. En el año 2024, y gracias a la profesora Liliana González de la Universidad Complutense, pues se volvió a generar esta red, aumentaron el número de universidades participantes, se realizó ese primer congreso nacional, como ha sido mencionado anteriormente en Soria, se continuaron con esa labor de divulgación que para nosotros es fundamental, y se realizó una primera guía de práctica, una guía práctica de nutrición en la mujer deportista, que está a punto de ser publicada y que ha llevado bastante trabajo, sobre todo a la profesora Liliana González, que ha liderado ese proyecto, y se estableció intentar crecer un poco y hacer pasar de un congreso nacional a un congreso internacional. Se celebró en Soria durante el mes de noviembre, y este año pues recae en la Universidad Pontificia de Comillas, y lo que hemos intentado pues es aumentar el número de universidades y centros, sumando un total de 25, realizar este segundo congreso internacional, continuar con esa labor divulgativa. Es la primera vez que hemos permitido comunicaciones en el Congreso, porque creíamos que era una pata fundamental que se pudieran presentar comunicaciones en formato póster y en formato oral, y con posterioridad al Congreso serán publicadas en un libro de Astra que estamos trabajando en él. Y además, otra pata, por no olvidar esa evidencia científica, es la publicación de un artículo JCR. Por mencionar un poco los números totales del Congreso, pues habrá durante todo el Congreso 157 participantes, y hemos tenido entre presentaciones de comunicaciones orales y póster 27 comunicaciones que serán presentadas a lo largo de todo el Congreso. Además, este año contamos con ponentes internacionales que por lo menos yo en mi caso considero de referencia, como el profesor James Bett, director de la Facultad de Nutrición y Ejercicio de Bath,
de la Universidad de Bath en Reino Unido, José Areta, investigador y profesor de la Universidad Liverpool John Muir, y Nicola Malaguti, de la Universidad de Bolonia, y destacados ponentes nacionales como la catedrática de la Universidad Política Marcela González Gros, el catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos Juan del Coso, y los profesores titulares de Politécnica y Miguel Hernández, como son Ana Belén Peinado y Néstor Vicente. Además, con esa labor divulgativa lo que queríamos era reunir a profesionales muy reconocidos en el ámbito, como son la profesora María Antonia Lizárraga, que quien no la conozca, pues durante 10 años lideró el servicio de nutrición desde 2013 hasta 2023 del Fútbol Club Barcelona, y ahora mismo es la jefa de nutrición de la selección española absoluta y que estará mañana con nosotros. Gema Bes, y esto ya me permito un poco la licencia a nivel profesional, yo vengo del mundo del tenis, entonces Gema Bes ha sido la nutricionista de Rafa Nadal, para mí el mejor deportista español de toda la historia, durante toda su carrera, y también una labor divulgativa que hace Sergio Espinar, que quizá es el influencer en el campo de nutrición con más impacto en el tema de nutrición y mujer. Además, yo creo que un poco nuestra carrera depende de con qué pasos o con qué gente hemos trabajado. Pues yo he tenido la suerte de trabajar con 3 personas. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, luego estuve haciendo una estancia postdoctoral con el investigador Per Agar en la Universidad del Sur de Dinamarca, y con posterioridad estuve en San Diego con el investigador Sachi Panda. Y lo que a mí me han enseñado, uno, es que lo que más se valora de ellos es que son buenas personas. Y dos, que a mí lo que me hicieron es que había que buscar esos eslabones que estaban sin rellenar o que estaban sin contestar en la evidencia científica. Entonces, es un poco lo que nos basamos en esta red, y por contextualizarla un poco, quería establecer cómo ha pasado el camino de la mujer deportista. Si hablamos de los Juegos Olímpicos de París 1900, solo el 2% de las deportistas fueron mujeres. En Tokio 1964 habían pasado ya 60 años y solo había aumentado ese porcentaje en un 13%, al 13%, y sin embargo en París sí que se ha conseguido en los últimos Juegos Olímpicos esa paridad. Con lo cual, ya un motivo de la red, que es el ámbito investigador, es importante, porque permite empezar a investigar sobre mujeres deportistas que porque habían participado menos y porque encima se había investigado menos, nosotros creemos que es suficientemente relevante. Si hablamos de nutrición deportiva, no es algo relativamente nuevo, sino que ya en 1907 Rivers estableció que la cafeína podía mejorar el rendimiento muscular. Pero sin embargo, y es una cosa que a mí me ha costado mucho encontrar, pasan 70 años hasta encontrar el primer estudio de nutrición deportiva realizado principalmente en mujeres, ¿vale? Por investigadores de la Universidad de Nebraska, ¿vale? Que básicamente lo que intentaron es determinar el conocimiento nutricional, actitudes y patrones de alimentación que tenían las mujeres atletas. Este dato yo creo que es muy relevante porque han pasado 70 años, o habían pasado en ese momento 70 años desde la primera investigación realizada con nutrición deportiva. Al hilo de esto, quería mencionar que hay un artículo que a mí es un editorial que se publicó hace unos años por el profesor José Areta, que estará esta tarde en el Congreso como ponente, y que me parece de relevancia porque menciona 2 cosas que a mí me parecen fundamentales. Uno, que la investigación en nutrición femenina sigue siendo insuficiente porque hay muy poca. Y 2, que hay una falta de conocimiento sobre cómo las mujeres responden a diferentes estrategias nutricionales. Además, ellos lo que establecían era o recomendaban en qué campos veían una falta de evidencia y sería necesario investigar más, como son los requerimientos dietéticos e hidratación en mujeres deportistas, la baja disponibilidad energética y el efecto suplementos deportivos y la salud gastrointestinal en mujeres deportistas. Entonces, esto a mí me parece una publicación muy interesante porque nos da un poco sobre 2 investigadores que quizá a nivel mundial en nutrición y en fisiología de la mujer son referentes, que ya nos da pistas de dónde nos indican que tenemos que ir, cuáles son los gaps o los huecos en la literatura que necesitamos completar.
Por mencionar un poco, si cogemos los datos del año pasado, se habla de un mercado mundial de 58,72 billones de derivado obtenido en ventas de suplementos deportivos. Y además se establece no que esto vaya bajando, sino que se establece que puede aumentar hasta un 7,5% anual hasta el año 2030. Entonces, existe un mercado enorme, pero lo que también existe es un desconocimiento enorme sobre cuántos suplementos realmente tienen una eficacia en el rendimiento. Entonces, si cogemos la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, el Instituto Australiano del Deporte, como ustedes sabrán, establece con evidencia A, B, C, D los diferentes suplementos. Y si hablamos de los suplementos deportivos, solo podemos decir que solamente hay 6 que considere cierta relevancia, que mencionamos con posterioridad. Pero el gap que nosotros queremos mencionar en la literatura y que Smith y el grupo de Burke estableció es que de estos 6 suplementos que tienen cierta evidencia, solo entre el 0 y el 8% de los estudios investigaron exclusivamente en mujeres. Con lo cual, mercado enorme, sin embargo, investigación realizada en mujeres casi inexistente, que era un poquito lo que mencionaban con anterioridad del artículo que habían hecho los investigadores Areta y Christy Sale. Además, gracias a muchos colaboradores con los que he tenido el placer de trabajar, yo siempre digo que al final la investigación, como todo, lo haces con tus amigos. Entonces, yo tengo la suerte de que pues, durante muchos años he ido conociendo a gente y ahora son mis amigos y con eso pues investigamos sobre temas que nos interesan. Nosotros lo que vimos es que cogiendo ese dato de Smith de 2022 es que no había estudios realizados exclusivamente en estos 6 suplementos, con lo cual cogimos uno que nos parecía especialmente interesante, que era el zumo de remolacha. Y lo que vimos es que, como sabemos, el zumo de remolacha y todas las verduras de hoja verde son ricas en nitratos, que sabemos que a través de las bacterias bucales se reducen a nitritos y que en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno se transforman en óxido nítrico. Y el óxido nítrico sabemos que es un importante vasodilatador. Además, sabemos que a nivel de las bacterias bucales, como hemos mencionado, tienen esa función fundamental de transformar el nitrato en nitrito. Pero hasta hace poco, lo que nosotros veíamos en la literatura es que casi todos los estudios habían analizado ese efecto vasodilatador, ese efecto que podía provocar un aumento del consumo máximo de oxígeno, un aumento de la función o una mejora de la función vascular y un aumento de la presión arterial. Sin embargo, un estudio que yo considero bastante de relevancia, y además por un investigador español, aunque lleva mucho tiempo exiliado en la Universidad de Plymouth, Reino Unido, él estableció que no solamente había una mejora a nivel cardiovascular, sino que parecía que podía haber una mejora en la potencia pico. Y esto pues, nos hizo plantearnos que aparte de ese efecto neuromuscular, aparte de ese efecto cardiovascular, podía haber una mejora a nivel neuromuscular. Y esta mejora a nivel neuromuscular pensábamos que tenía que ser estudiada en mujeres. Esto, como se ha mencionado antes, veíamos ese carácter vasodilatador, esa que mejoraba la ingesta de zumo de remolacha, la resíntesis de fosfocreatina, pero sobre todo lo que veíamos es esa mejora de la capacidad contráctil que hemos hablado con anterioridad. Quiere decir, si teníamos una mejora de la capacidad contráctil, en mujeres deportistas tenía sentido que acciones neuromusculares de alta intensidad, como un cambio de dirección, como una velocidad, como un sprint en distancias cortas, pudiera mejorar. Entonces, yo creo que al final, como hemos mencionado, esto consiste en hacerte preguntas e intentar responderlas. Realizamos primero unos estudios a nivel agudo con jugadoras que estaban en un equipo que quedó en el año que realizamos la investigación terceras de Europa, con lo cual podemos decir que es un alto nivel. Y lo que vimos es que a nivel neuromuscular, que la suplementación aguda, quiere decir cuando la administramos un día, no mejoraba. No mejoraba demandas neuromusculares como salto, cambio de dirección que se realizan, ni demandas con GPS, que es un poco lo que vemos siempre ahora a nivel de alto rendimiento. Cuando se acaba un partido de fútbol, vemos que llevan, cuando se quitan la camiseta, vemos que se quitan el GPS. Vimos que no mejoraba, con gente de muy alto nivel no mejora. Y esto parece ser asociado a un alto consumo
de oxígeno, ya Porceli en el 2015 establecía que gente con un consumo mayor de 55 mililitros por kilo por minuto podía no tener ese efecto. Entonces lo quisimos valorar en jugadoras de algo menos de nivel. Entonces lo realizamos con jugadoras de rugby, semiprofesionales que juegan en segunda división, y ahí sí vimos que a nivel neuromuscular podía mejorar algo. Quiere decir, gente de menos nivel, este efecto tanto vasodilatador como de la capacidad contráctil podía mejorar algo el rendimiento. Luego hemos ido desarrollando ciertas investigaciones que están pendientes de publicar, pero lo que principalmente sabemos que con este suplemento la ingesta aguda parece, aunque se recomienda que sea mayor de 5 milimoles, no parece que tenga una mejora cuando se administra de manera aguda, y que más no es mejor. No parece ser que por dar dosis más elevadas haya una mejora. Lo que sí creemos, y esto parte de un estudio publicado por el grupo de Andrew Jones, es que, o lo que estamos viendo todavía pendiente de publicar, es que cuando es administrado durante 3-7 días sí que hay una mejora, parece ser que hay una mejora, esto todavía está en revisión, en deportes de equipo, en jugadoras de baloncesto, y esto parece ser asociado a el aumento de los depósitos de nitrato a nivel intramuscular. Por lo tanto, no sería una estrategia útil a nivel agudo, pero sí en deportes de equipo podría ser una estrategia útil cuando es suplementada durante varios días. Luego sabemos que debe ser suplementada, o un poco, estos son de lo que hemos ido investigando en los últimos 6 años, un poco la evidencia que tenemos. Se sabe que lo tengo que tomar 2 horas y media antes con unas condiciones un poco especiales, y que es menos efectivo en deportes de mayor nivel competitivo, un poco más efectivo en deportes de menor nivel competitivo. Para lo que a nosotros nos interesa es que una de las cosas que creemos que hay que hacer es estudiar esa diferencia entre sexos. Queremos ver esa comparativa. Decíamos que entre el 0 y el 8% de los estudios se habían realizado solo en mujeres, pero es que entre el 0 y el 2% entre comparativas entre sexos, con lo cual hay que hacerlo. Además sabemos que no es lo mismo, o que podría no ser lo mismo, tomar el suplemento por la mañana que por la tarde. Sabemos que hay un efecto de los ritmos circadianos, sabemos que hay una diferencia de temperatura entre mañana y tarde y de muchos procesos fisiológicos que tienen oscilaciones durante 24 horas, entonces sería interesante saber si es mejor tomarlo por la mañana, por la tarde, o no hay efecto. Y luego la línea que más nos está llevando ahora es, se ha estudiado a nivel cardiovascular, se ha estudiado a nivel neuromuscular, pero sobre todo yo creo que la línea más potente que hay ahora es saber el efecto que tienen a nivel cognitivo. Nosotros ahora mismo, pues lo que estamos desarrollando es una serie de estudios, pues gracias a una doctoranda que se llama Sofía Gauss, que lo que estamos intentando saber es, en mujeres mayores sanas, qué efecto tiene este consumo de zumo de remolacha y sobre tanto efectos neuromusculares, cardiovasculares, como cognitivos. Y lo que parece ser es que lo que más mejoran es a nivel cognitivo. Quiere decir que los procesos de memoria, ¿vale? Esto, por supuesto, tenemos una pata que es a través yo siempre me han enseñado que lo que no sabes, delégalo. Entonces, tenemos unas compañías de psicología que están inmersas en este proyecto, y lo que vemos es que procesos de memoria, que al final es lo que más les interesa a las personas mayores, se ven mejoradas con la ingesta de zumo de remolacha. Y por último, queremos saber si 2 genotipos que están relacionados con la suplementación con zumo de remolacha pueden hacer que sea un efecto mayor o menor del suplemento, o que no haya efecto. Y bueno, a mí, yo pongo la cara con muchas cosas, pero todo este congreso y toda esta evidencia pues se hacen gracias a un equipo organizador. Entonces me gustaría mencionar a la profesora Carmen Ocete, y a la profesora María Fernández, a Aitor Centeno, a Alejandro Muñoz, José Manuel Cerdeño, que no es parte del equipo investigador, pero es el que ha conseguido mover todas las redes sociales y permitir que muchas de las cosas de este congreso hayan salido adelante, la profesora Bárbara, Lucía, Marta González y el profesor Diego Moreno, que al final siempre sale uno, pero son muchos los que hacen el trabajo. Entonces, muchas gracias, y por mi parte quedo, si quieren realizar alguna pregunta, y si no, paso al primer ponente del congreso. Muchas gracias.